Bienvenidos a TechItesi. Cuando yo deseo extraer datos de un data logger de una máquina industrial, usualmente se utiliza el protocolo Modbus. Usualmente se usan lo que vendrían siendo microcontroladores para extraer este tipo de datos, y en base a lo que son maestro, esclavo, básicamente. Y lo que se quiere en este caso es utilizar Node.js para poder extraer este tipo de información. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a extraer la data de un inversor y la vamos a enviar a un servidor remoto, en este caso con una máquina virtual Ubuntu. Para poder generar esto vamos a utilizar Express, Axios y Modbus Serial. Estas librerías vamos a usarlas en Node.js. Para ello vamos a generar un archivo dentro de mi servidor de la máquina virtual que va a estar ejecutándose y va a estar en modo escucha justamente para obtener estos datos, y el otro campo va a estar en Modbus justamente en una Raspberry Pi que va a estar extrayendo los datos del data logger del inversor y los va a enviar justamente a este servidor remoto. ¿Por cuánto? Yo tengo aquí justamente el transmisor, o más bien dicho el receptor, que va a estar en modo escucha. Para ello utilizo lo que es el servidor Express, básicamente el clásico servidor HTTPS. Mando a llamar esta librería, ejecuto justamente las variables más normales, que sería la instancia Express. Luego genero una variable de entorno de tipo port. Establezco el puerto común, que vendría siendo el 3000, que es el clásico. Genero una variable buffer, que ya van a ver que utilizo esta variable buffer para poder responder a mi servidor, a mi Raspberry Pi, que llegó OK, y además que me llegó justo estos datos. Aquí le pongo en modo escucha a mi servidor Express. Le digo que voy a utilizar archivos de tipo JSON. Luego genero un endpoint con el nombre de webhook, ya que vamos a utilizar webhooks para este caso porque solo vamos a estar en modo escucha. Y voy a utilizar dos variables, una de request, que es justamente lo que recibo y donde van a encontrarse toda la petición HTTP, que estarían los headers, el body y todos los cores que existan. Luego una variable de tipo response, que yo le puedo responder cuando todo llega OK, que sería 200, o cuando no llega un OK, que vendría siendo de 400 en adelante. Voy a mostrar estos archivos en rec.body y los voy a imprimir solamente para ver qué datos me están llegando. Voy a guardarlos en un buffer. Consecuentemente le voy a responder al cliente que me está enviando con estado de 200 y le voy a enviar justamente un objeto con la marca de tiempo y con los datos que me llegan. Luego genero otro endpoint denominado datos, en el cual le voy a enviar todo este objeto que me está llegando. Lo que me va a llegar aquí en body va a ser un objeto con los datos o los registros del inversor. Luego en la Raspberry Pi, que va a estar conectada al inversor, voy a recibir los datos en base al protocolo Modbus. Mando a llamar esta librería, también mando a llamar el clásico HTTPS, que es para las peticiones, luego Axios, y lo que hago es lo siguiente: genero una instancia Modbus RTO, que va a ser la que voy a utilizar para conectarme al inversor. Luego genero los parámetros necesarios para extraer esta información, como el data logger y mi Raspberry Pi van a estar conectadas con el puerto de comunicación, que es en forma serial. Necesito el puerto donde conecto, los baudios o la tasa de símbolos por segundo que voy a usar, que el clásico es 9600. Si existe una detección de errores por bit paridad, en este caso no existe. Los bits por símbolo que van a existir, en este caso se utilizan 8 bits por símbolo. El bit stop,
que va a ser 1, que me dice que es el último valor de los 8 bits recibidos, ya que es un tren de bits, y genero la inicialización de mi conexión. Para ello, mando a llamar la instancia client, que habíamos dicho que es una instancia de Modbus de RTU, e inicializamos la comunicación con estos parámetros, con el puerto y los parámetros denominados anteriormente. Luego, si es que existiese un error, hacemos una condicional en la cual, si recibimos un error, mandemos a imprimir que existe un error en la conexión. Y procedemos a salir de este proceso, porque connect RTU es una función asíncrona. Si no existe tal error, vamos a enviarle una conexión exitosa. Ahora, ¿cómo hago yo para extraer el registro en varios instantes de tiempo? Para ello se debe colocar un valor en el cual yo extraiga esta información, que sería un tiempo de muestra. Para el tiempo de muestra, justamente le he nombrado con la variable de sample time, que va a ser 1000 milisegundos, equivalente a un segundo. Voy a extraer 83 registros y voy a estar justamente en la dirección 3000, que es la dirección clásica en la cual son los datos de lectura. Luego defino el ID del servidor, que vendría siendo 1. Después genero este método setInterval, en la cual va a estar primero una función de procesamiento de datos y otra función que vendría siendo que le envío un sample time, que va a estar cada un segundo extrayendo estos datos. Dependiendo de la frecuencia de muestreo de la máquina, sería justamente el sample time. Luego de haber inicializado esta conexión, se debe establecer el ID. El ID que voy a utilizar es el inversor Solis que estoy utilizando tiene dos direcciones, la cual he puesto el puerto de comunicación en uno justamente para poder extraer los datos. Luego utilizo un método denominado Real Holding Registers, que son los datos que se guardan en la memoria volátil, y yo deseo extraer y le envío lo que es la dirección 3000, el número de registros 83. Como es una función asíncrona, la respuesta que me da el data logger va a ser dos cosas. Primero, la data en un array, y segundo, un buffer. Los dos son lo mismo básicamente, pero son diferentes. El uno es un array, el otro es un objeto de tipo buffer especializado. Por cuestiones de facilidad, utilizamos el array que ya obtenemos. Para ello, voy a guardarle en un objeto los valores que tengo. Entonces, la respuesta de valores, yo voy a extraer lo que es el array, que justamente se va a encontrar con un key denominado data. Y ahí voy a colocar justamente el valor de registro, que de acuerdo al mapa Modbus del inversor es el valor que estoy buscando. Por ejemplo, aquí el número 14 sería la energía, el número 21 sería la tensión, el número 22 sería la corriente, el número 41 la temperatura y el número 42 la frecuencia. Como son inversores que están conectadas a la red, la frecuencia debe ser 60 Hz en mi país. Seguido imprimo estos valores, pero para ver de mejor manera desearía colocar todos los datos, o mejor aún, voy a colocar los valores, pero solo los de tipo array. Ahora, ya he extraído y tengo, digamos, ejecutándose en segundo plano esto en la Raspberry Pi. Para poder enviar a mi endpoint, que sería el webhook, yo tendría que colocar la dirección IP, el puerto y después el endpoint que he generado justamente en index, que era webhook. Entonces, lo que voy a hacer aquí es determinar un método del protocolo HTTPS, que sería el get. Le voy a colocar que la máxima longitud en el body va a ser infinita y el URL va a ser la dirección de mi máquina virtual con su puerto, que había definido que era 3000, y luego
el endpoint webhook. En los headers ya he mencionado que voy a estar trabajando con lo que son objetos de tipo JSON, y en el body voy a enviar los datos que se encuentran acá arriba básicamente, o puedo enviarle directamente los valores.data. Voy a enviar los valores.data, ejecuto aquí lo que es el Axios común, que es la consulta, pongo la configuración que había hecho anteriormente, le envío tipo response console log JSON stratify response.data. Justo cuando ya se envíe me va a devolver la respuesta, y si existe un error genero el catch. Justamente como había determinado aquí real holding registers, también voy a tener que ver si es que logro extraer estos datos, y si es que no logro, que me envíe un mensaje que error al leer los datos. Por último, si es que no logro leer, le voy a hacer que el intervalo si este intervalo de tiempo que se está ejecutando cada un segundo justamente se detenga. Para eso utilizo clear interval y mando a limpiar la variable real loop, y me salgo de la sesión inicializada anteriormente, que estaba hecha con client, paso client.close. Por último, genero una función para estopear por alguna situación o algún efecto que no deseo yo, con stop loop and close connection, y es básicamente limpiar este intervalo que se encuentra en esta parte de arriba. Ahora vamos a ver esto subiéndole a la Raspberry Pi y subiéndome a la máquina virtual. Cuando yo esté en mi máquina virtual, que aquí la tengo, voy a tener justamente cd tesis, voy a tener este archivo llamado index, que como habíamos visto va a estar con el react.body, que va a estar en escucha y va a estar a cada rato mostrándome los valores. Voy a ejecutar esto con mi inversor y con mi máquina virtual, y vamos a ver los resultados.